material es la que se configura, ¿sí?, existiendo un mandato o competencia legal, sobre la cual hay que determinar precisamente si corresponde, para el caso concreto, una prestación específica o no, ¿sí? Para distinguirlo de la omisión, ¿sí?, legal, cuando existe específicamente una prestación inescindible hacia la persona. En el caso de la inactividad material, existe la competencia y lo que hay que delimitar, ¿sí?, frente a la situación concreta es si el sujeto, o el ciudadano, la ciudadana, va a recibir la prestación en concreto. Y habíamos dicho que, complementariamente a esa situación, se configura, no siempre, pero se acompaña de eso, lo que es la inactividad formal, que es la que se da en el marco de la petición en un expediente administrativo, ¿sí? El silencio administrativo, ya lo habíamos visto, que se encontraba regulado en la Ley de Procedimiento Nacional en el artículo, ¿se acuerdan? Es como 10 era. El artículo 10. Exactamente. 10. Exactamente. No acordaba bien. Sí. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que señalar es, repasando un poco lo que ya habíamos visto en la anterior, es la naturaleza jurídica del silencio administrativo. ¿Sí? Volvemos a decirlo de siempre, esos debates en torno a la naturaleza jurídica, ¿sí?, que en el mayor de los casos son somníferos o no, pongámoslo que lo del derecho administrativo es apasionante, pero lo que está de fondo en discusión es cuál es la norma jurídica aplicable. O sea, cuál es el régimen jurídico aplicable. Y las consecuencias prácticas, específicamente en el defensa de los derechos, es relevante. Entonces, es importante, para el caso puntual, determinar cuál es la naturaleza jurídica del silencio administrativo y saber, en definitiva, los contornos de su conceptualización. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que un gran parte de la doctrina, sobre todo cuando empezó a configurarse, ¿sí?, la situación de que la administración, ¿sí?, generaba efectos jurídicos en los particulares, no ya, ¿sí?, a través de hechos o actos, sino a través de su inactividad, ¿sí?, y teniendo en cuenta que doctrinariamente el eje central era el acto, ¿sí?, la decisión preable en el Consejo francés era ¿qué hacemos frente a esta situación? En primer lugar, doctrinariamente, y también en la jurisprudencia del Consejo de Estado, y también y durante mucho tiempo en la jurisprudencia argentina, lo van a ver con mayor detenimiento en Administrativo 2, se consideraba al silencio como que, traspolando, ¿sí?, como siempre, analógicamente lo que se venía decidiendo, que era el acto, que la inactividad, ¿sí?, que se configuraba como silencio, era para el ordenamiento jurídico un acto presunto, ¿sí? Entonces, ¿qué entendía la doctrina y la jurisprudencia? Que la inactividad debía asimilarse me adelanto un poquito, con el contenido negativo o positivo, como un acto presunto. Es como que frente a un plazo de tiempo determinado se configuraba, ¿sí?, frente a los administradores, a la administradora, un acto que el ordenamiento presumía era de una naturaleza negativa o positiva. ¿Queda claro? Un acto presunto. Esto, que es una distinción o una naturaleza que significa, por correlato, una conceptualización, tiene implicancias específicamente de derecho procesal y procedimental. Si nosotras hablamos de acto presunto, ¿sí?, si bien nos facilita vía judicial o de control del procedimiento todo lo ya aplicable al acto, ¿sí?, trazar esa analogía también nos lleva al conjunto de obligaciones, tanto procedimentales como en la instancia judicial, que debe darse respecto al acto. Entonces, por ejemplo, lo que hacía ruido, para decirlo un poco
poco académico, era que si nosotros entendimos que la inactividad de la administración era un acto presunto, ¿sí? Una vez que se encontraba configurada, empecé a correr, igual que cualquier acto, ¿sí? Los términos de caducidad, es decir, los términos de en cabeza del administrado, ¿sí? De recurrir a la justicia. Les doy un ejemplo. Si usted está notificado de un acto administrativo, de una sanción, de una clausura, ¿sí? Respecto a la cual quiere objetarla, en primer lado, en términos administrativos, tiene que agotar la vía y tiene un plazo de caducidad, es un plazo determinado, ¿sí? Diferente a la prescripción para reclamarlo ante la justicia, ¿correcto? Entonces, esa que es parte del régimen exorbitante procedimental y procesal que tiene la administración, por ser ello, ¿sí? Respecto a los actos, si yo trazo el paralelo con la inactividad diciendo que es un acto presunto, inmediatamente se conlleva la obligación de agotar la vía y bien de quedar en cabeza del administrado o la administrada la obligación de, en un plazo determinado, iniciar la acción judicial. Esto a todas luces resulta incoherente, es decir, no es posible someter a los administrados al mismo rigor y a los plazos de caducidad, ¿sí? Por ejemplo, o de agotamiento de la vía, cuando se está frente a una inactividad de la administración. ¿Se entiende? ¿Cómo es posible que yo pueda haber, incluso por mi actividad y inactividad, perdido mi derecho cuando lo que estoy recibiendo de primera mano de la administración es un no hacer, ¿sí? Entonces, para no someter a una persona que además, en primer lugar, se ve frente a una administración que no le dice nada, a la vez tener la obligación y las cargas procesales y procedimentales iguales que un acto. Por lo tanto, lo que la mayoría de la doctrina actual y la jurisprudencia reciente entiende como la naturaleza jurídica y por lo tanto la conceptuación del silencio como un hecho, no un acto, sino es frente a un hecho al cual el ordenamiento le reconoce determinados efectos jurídicos. ¿Sí? No es un acto, sino es un hecho al cual el ordenamiento le reconoce un efecto jurídico. Esa distinción es fundamental. ¿Por qué? Y después lo vamos a ver. Si yo como ciudadano, o puede ser Magdalena, Valentina como ciudadana, configuran el silencio, después vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Dentro de la actividad formal, dentro del expediente, si yo prosigo o no con ese trámite para configurar el silencio, es un derecho a favor mío. No puede el silencio constituirse en una carga. Además que encima no me contestás como al pobre Daniel, no le contesto y yo además tengo que activarlo. Lo tengo que activar. Es un derecho mío. Si yo quiero activar y configurar el silencio, va a quedar a cargo mío. Y de última, yo tengo el tiempo, eventualmente sobre la esfera de mi derecho, de esperar o no. ¿Se entiende? Perdón, son dos líneas distintas. Entonces, una es considerar la inactividad como algo presunto. Exacto. Que comienza a correr en el tiempo y afectaría la prescripción del acto. Exacto, es considerarlo como un acto. Entonces, si yo considero que es un acto presunto, es como si a vos te va a correr el plazo de prescripción de caducidad, es decir, lo configuraste, pediste el pronto despacho, bueno, ahora se configura. Entonces, tenés 90 días de configurado, quedado firme en sede administrativa para iniciar la acción judicial. Vos decís, escúchame, encima que no me contesta, yo tengo esa obligación, tengo que en 90 días hacer la acción judicial, ¿sí? O sea, yo tengo que estar sometido a la exorbitancia procedimental y procesal de la administración, que es una ventaja porque tiene interés colectivo, cuando en realidad lo que yo estoy recibiendo es nada. ¿Se entiende? Es posible. Entonces, claro, ¿qué pasaba? La gente reclamaba, configuró un silencio y iniciaba la acción judicial a los 100 días. Venía yo, la fiscalía está a decir, mire, el silencio es un acto presunto. Ya caducó. No, pero encima que me dieron 4 meses sin contestarme, encima en 90 días yo tengo que iniciar la acción judicial. No, ¿se entiende? ¿Por qué?
Porque, no, y Fiscalía te decía, no es un acto presunto, y como acto tiene los mismos requisitos que el acto. Ahora, si yo digo que es un hecho, no está con los mismos requisitos, ¿sí? Y esto, grábenselo, un derecho a favor del administrado de configurar el silencio o no. ¿Se entiende? No rigen los requisitos de agotamiento, ¿sí? Ni la cuestión de la caducidad. Sí, ahora vamos a ver, conforme lo establece el artículo 10, la 19.549, y también la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial, que obviamente el silencio no emana de la inactividad material solamente, sino que es en el marco de una inactividad formal. ¿Qué quiere decir? Que el silencio, ¿sí?, lo tenemos que configurar. ¿Sí? ¿Qué significa que configurar? Es decir, lo tenemos que articular para que el mismo tenga existencia. Si me permiten, ¿sí?, de la vieja guardia, con el libro acá en mi mano, dice: el silencio y la ambigüedad frente a las pretensiones que requieren de ello un pronunciamiento concreto se interpretarán como negativa. Entonces, volviendo a la clase anterior, ¿cuál es el contenido básico del silencio por regla general? ¿Sí? Cuando yo lo configuro, yo quiero configurar el silencio. Mira, la administración no me está diciendo nada. ¿Cómo interpretás? ¿Que te sigue queriendo o no te sigue queriendo? No. ¿Cómo se interpreta? El contenido es negativo. Entonces, si yo voy a configurar el silencio, si no existe una norma expresa y de acuerdo a lo que determina la ley de procedimiento administrativo, ¿sí?, si yo estaba pidiendo por un medicamento, ¿qué estoy diciendo si voy a configurar el silencio? Es que no, ¿sí? El contenido básicamente es negativo, salvo que existe una norma expresa que determine que, configurado el silencio, se va a considerar que la pretensión incoada ante la administración, ¿sí?, el pedido, va a ser recepcionado de manera positiva. Di un ejemplo en la ley de impacto ambiental, por ejemplo. Si la instalación de una industria, ¿sí?, sobre la cual se pide un estudio de impacto ambiental, ¿sí?, se hace un impacto ambiental, se presenta al gobierno y no existe una aprobación o conformación del mismo, transcurrido un tiempo, se considera que se lo encuentra por aprobado, ¿sí? Ese es un ejemplo. Pero lo que establece el orden es que frente al silencio, su contenido es negativo, ¿sí? ¿Por qué yo voy a querer configurar el silencio? Para poder después judicializarlo, para decir, mire, señor juez o señora jueza, la administración, frente a mi pedido de medicamentos, me dijo que no. ¿Sí? ¿Se entiende? O al revés, si la norma expresa es de orden positivo, digo, mire, jueza, me dijo que sí. ¿Se entiende? Pero para eso tenemos que configurarlo. ¿Y de qué manera? Y acá está el tercer párrafo y dice: si las normas especiales no previenen un plazo determinado para el pronunciamiento, ¿sí?, este no podrá exceder de 60 días. Entonces, conforme a la petición que yo estoy haciendo, ¿sí?, que puede tener diferentes plazos para llevarse a cabo, ¿sí?, si nada dice, tengo un máximo de 60 días, ¿sí? Entonces, yo tengo que esperar 60 días. 60 días, esto lo va a ver administrativos, ¿sí? No son corridos. 60, si no nada, si la petición no tiene un plazo diferente, tiene un máximo de hasta 60 días. Cuando transcurre el plazo, como dice bien el párrafo, se lo sigo leyendo, vencido el plazo que corresponda, el interesado, ¿sí?, o la interesada, agreguemos, requiera un pronto despacho. Y si transcurrido otros 30 días sin producirse dicha resolución, se considera que hay silencio de la administración. Entonces, pongámoslo en limpio. Tenemos, ¿sí?, que uno o una hace una petición, ¿sí?, que es el derecho fundamental, artículo 14 de petición ante las autoridades, un derecho constitucional fundamental. La competencia es obligatoria, habíamos dicho, y tiene que la administración pronunciarse. Entonces, muchas veces, ¿qué hace la administración? No dice nada. Hay una inactividad material frente a una petición, pero para que haya y que se confirme un silencio administrativo, yo tengo que residenciarla en un expediente.
¿Por qué? Porque yo la tengo que configurar, ¿sí? Entonces, en primer plano tengo que ver qué petición y cuál es el plazo que el ordenamiento establece respecto a la petición que yo esté estableciendo o dentro del procedimiento cuánto es el plazo. Si nada dice, tiene como un máximo de 60 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que esperar lo que me diga la ley o un máximo de 60 días. ¿Sí? Primera etapa, que transcurre el plazo, porque, diría un amigo mío, en tono científico, la administración tiene un changüí, digamos, tiene plazos para resolverlo, no es de un día para el otro, ¿sí? Como máximo son 60 días, salvo que se establezca otro menor o mayor. Yo ahí tengo que esperar. Si transcurrido ese plazo, ¿se produce automáticamente el silencio administrativo y yo ya puedo ir a la justicia? No. ¿Sí? Tengo que interponer lo que se conoce como un pronto despacho. ¿Sí? ¿Sí? Es un escrito muy simple en donde se requiere y se individualiza que la pretensión, lo que se pide, incuadra en el expediente, no ha sido resuelta de acuerdo al plazo establecido, ¿sí? Y que por tal circunstancia se pide que se resuelva. ¿Se entiende? Es decir, te presentas en el expediente diciendo que ya ha transcurrido el plazo, ¿sí? Y que por dicha circunstancia debe resolverse, en su defecto se configurará el silencio administrativo. Simple, 3-4 líneas, ¿sí? Es una obligación, por eso lo del acto de presión, es una obligación del particular, no, es un derecho. Imaginemos que tenemos similares pretensiones, Daniel, Vivian, Maximiliano, ¿sí? O Antonella, que sea, ¿sí? Los tres o las tres con la misma petición. Daniel y Vivian quieren configurar el silencio, ¿sí? Entonces esperan que pase el plazo o los 60 días en su defecto y piden el pronto despacho. Y capaz que yo o Antonella o Maximiliano no lo hacemos. ¿Se entiende la diferencia? No hay una obligación de que transcurrido el plazo hay que configurar el silencio. Es una facultad que se le reconoce al administrado o a la administrada. ¿Por qué? Porque uno tiene el derecho de peticionar ante las autoridades y ellos de resolverlo. ¿Sí? A mí capaz que no me afecta esperar más o menos tiempo y otras personas sí. ¿Ok? Bueno, hay que decir, entonces, pasa el plazo, pronto despacho, y a partir de ese pronto despacho que yo presento, ese escrito, hay que esperar 30 días. A partir de ahí, queda configurado el silencio administrativo, ¿sí? Y fíjense también que no es como el acto, yo no tengo que ir a agotar, no, voy y directamente puedo ir a sede judicial reclamando, ¿sí? Básicamente, que salvo una norma expresa que diga que sea de silencio positivo, que mi pretensión ha sido rechazada. O sea, que la administración me ha dicho que no. ¿Sí? ¿Queda claro el silencio administrativo? También se da una excepción en materia recursiva y donde el plazo frente a la interposición de un recurso ya no hay que esperar 30 días, sino solamente 10. ¿Sí? Y los plazos a resolver son menores. Pero básicamente lo que establece el artículo 10 es el régimen general. Entonces, inactividad formal, la configuración, dejar pasar una pretensión, que se cumpla el plazo determinado por el ordenamiento, que no puede ser, que establece de manera supletoria, si no está establecido, no puede ir más de 60 días, transcurrido ese plazo, interponer un pronto despacho y esperar otros 30 días. ¿Queda claro? Y a partir de ahí, ¿qué yo tengo? ¿La nada? No, tengo una respuesta a la cual yo tengo que interpretar y me va a habilitar, y esto es y sigue siendo y usted tiene la facultad de ir o no a la justicia, no tiene la obligación. Imaginemos que yo pongo un pronto despacho, pasaron los 30 días, ¿yo tengo la obligación de ir a la justicia? ¿Se entiende? No. Es una facultad del administrado o la administrada. ¿Queda claro? Bien. El ordenamiento también prevé otros supuestos para combatir la inactividad. Y son dos, básicamente. ¿Sí?
Uno es lo que se llama amparo por mora, que en la ley nacional lo encontramos en el artículo 28. ¿Sí? No está regulado expresamente. Perdón, profe, dos preguntas te hago. Por favor. El número de la ley de la que estamos hablando, y lo segundo es... Sí, la 19.549, Daniel. 19. 549. La ley de procedimiento administrativo nacional, que básicamente el rector, después yo hago referencias a la ley provincial, ¿sí? Que es la 7647. Pero cuando hablo básicamente, también siguen un poco, si se quiere críticamente, también se puede cuestionar, digamos, la mayoría de la doctrina hace hincapié en la ley de procedimiento administrativo, ¿sí? Que digamos que tiene, además de la norma procedimental, tiene normas sustantivas. Por ejemplo, ahora estamos hablando del silencio, que también tiene un aspecto procedimental, pero tiene, a partir del contenido, algo sustancial, ¿sí? Eso. Entonces, ¿qué otras cosas el ordenamiento en la caja de herramientas nos da como ciudadanos y ciudadanas o habitantes, en mejor sentido, me gusta mucho más, para combatir la inactividad de la administración, ¿sí? No un acto, ¿sí? Ni un hecho, sino la inactividad. El silencio, ya lo dijimos, artículo 10. Después Juan Ascune dijo, amparo por mora, sí, está regulado en el artículo 28 y no está regulado expresamente en la ley provincial, pero sí en la ley contencioso administrativa. Yo solamente les voy a señalar, digamos, porque eso lo van a ver en el administrativo 2 con mayor detenimiento, en qué consiste el amparo por mora, ¿sí? El amparo por mora, ¿sí? Es obtener un pronto despacho en sede judicial. Después se discute cuál es la naturaleza jurídica, si es una sentencia definitiva o no, el amparo por mora. Gran parte de la jurisprudencia considera que no, pero bueno, eso no se excede en esta instancia de la exposición. ¿Qué dijo Juan? Perdón, parezco el Diego, que Dios lo tenga en la gloria, hablando en tercera persona. ¿Qué dije? Que es una orden de pronto despacho emitida por el Poder Judicial. ¿Qué sucede muchas veces? Es que yo no me sirve tener el no de la administración. O sea, no quiero ir a juicio, ¿sí? Ni suponer que la administración me diga que no. Por ejemplo, yo necesito, está el presupuesto, está la ley bien clara, de que a mí ese medicamento me lo tienen que dar. Y lo necesito ahora, ¿sí? O yo estoy viendo que ese expediente está trabado en determinada dependencia y no sale de ahí. Y que obviamente si sale de esa dependencia y va al superior, me van a dar la razón, ¿sí? Entonces no me sirve a mí judicializar y entender que configura el silencio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me permite el ordenamiento? Hacer un amparo por mora, ¿sí? Que no es una acción judicial estrictamente como un amparo, pero guarda similitud. ¿Por qué? Porque es un proceso sede judicial absolutamente sumario, breve, en donde frente al vencimiento de los plazos se le requiere al juez o a la jueza ¿a qué? A que le diga a la administración que resuelva en tiempo y forma. ¿Se entiende? Che, quedó varado el acto o el expediente en la comisión de preadjudicación. Ya pasó el plazo que tenía que resolver. A mí no me sirve. No, me dijo que no. No, yo quiero el contrato, yo quiero la licitación de la obra. ¿Sí? Ya. Entonces, pero lo tienen colgado ahí. ¿Qué le dice el juez o la jueza a la administración? Mire, comisión, ya transcurrió el plazo. Resuelva. ¿Cuál es el contenido de la decisión judicial? Digo, ¿por qué es una orden de pronto despacho? El juez o la jueza le va a decir a la administración, haga esto o aquello, no. Lo que le dice, resuelva. ¿Se entiende? No le dice, por ejemplo, en el caso de este medicamento, ¿se lo da o no se lo da? Resuelva. No hay un contenido prestacional, sino le ordena a la administración a que resuelva.
¿Se entiende? ¿Cuándo yo voy a usar el silencio o el amparo por mora? Como muy bien dice Carlos Mamberti, el titular, va a depender del caso concreto, ¿sí? Entonces va a haber momentos en que, por ejemplo, yo estoy observando, yo estoy haciendo una liquidación, están haciendo una liquidación previsional mala, incorrecta, perdón, ¿sí? Y ya es sistemática, y a la administración no le importa que vaya a juicio. A mí no me conviene ir por un amparo por mora para que resuelva. Me adelanto los hechos. Si la administración me va a terminar diciendo que sí, si a mi compañero Daniel hizo lo mismo trámite que yo, estamos igual, y le dijo que no. Entonces, para adelantar tiempo, porque si la administración me va a decir que no, antes de decirme no, ¿qué hace? Se calla, ¿se entiende? Entonces ya a mí me conviene configurar el silencio. Adelanto el tiempo, espero que se cumpla el plazo, pido un pronto despacho, espero 30 días y me voy a la justicia, ¿sí? Ahí sí me conviene el silencio, pero a ver, supuestos en que no me conviene el silencio, sino lo que me conviene es que la administración resuelva, ya sea porque yo estoy seguro que me va a decir que sí, o me interesa el contenido de lo que decida, ¿sí? ¿Se entiende? Va a depender. Otra forma de combatir el silencio, la inactividad de la administración, está regulado en el artículo 71 de la 19.549, que se llama la queja. Ya se los voy a leer. Artículo 71. Segundito. Perdón, 71 del decreto reglamentario. A ver. De la 19.549. 71. Que se llama quejas por defecto de tramitación e incumplimiento de los plazos ajenos al trámite de recursos. Si la queja, ¿sí?, es una forma de combatir la inactividad cuando está en la vía recursiva de los recursos administrativos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo interpongo un recurso y ¿qué hace el inferior? No leo sustancia. Entonces, ¿qué hago yo? Iba a decir una grosería, me está tomando el pelo. ¿Eh? A ver, una hipótesis, si fuéramos un órgano, una dirección provincial, ¿sí? Yo le hago una petición, me hace un acto administrativo, afecta a mi esfera de derechos, yo voy a agotar la vía administrativa y entonces voy a recurrir ante el subsecretario, ¿sí? Mirá lo que está haciendo la dirección a cargo de fulanito o fulanita, ¿sí? Ese es el recurso jerárquico del subsidio. Muchas veces coinciden, pero imaginemos que no. ¿Qué hace el inferior a veces? Yo interpongo el recurso. ¿Qué hace? ¿Lo eleva? ¿Qué dicen ustedes? Yo te pongo una reconsideración. Mire, dirección, reconsidere lo que está haciendo. Si no lo reconsidera, voy a ir al jerárquico, voy a ir al superior para que lo resuelva. ¿Qué hacen muchas veces los inferiores? ¿Qué se imaginan? ¿Lo resuelven? No. ¿Qué hacen? No cumplen los plazos y hacen inactividad, ¿se entiende? Es la misma manera de decir que no. Mientras decir ni no ni sí, al recurso que hacen, silencio, ¿sí? Inactividad. El 71 es muy claro, dice, podrá ocurrirse en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de la tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriera durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados por la resolución de recursos. ¿Sí? Entonces, uno va en queja ante el superior y él tiene que resolverlo en un plazo de 5 días. Dice, la queja se resolverá dentro de los 5 días sin otra sustanciación que el informe circunstancial que se requerirá si fuera necesario. ¿Sí? Entonces, una cosa que les digo, ¿puede la administración resolver aun cuando yo esté configurado un silencio? Sí, puede. Hasta incluso en sede judicial. Puede resolver en un sentido o en otro. ¿Se entiende? Mire, yo estoy viendo que tal organismo configura el silencio, me lo está negando. ¿Sí? Es más, interpongo una demanda y en el interín resuelve.
positivo o negativo. La administración, aun cuando se configura el silencio por parte de un administrador o una administrada, ¿se encuentra obligado a la decisión de eso? No. La administración puede incluso configurar el silencio, ¿sí? Siempre que no haya una sentencia judicial firme, a decidir sobre el asunto. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Yo estoy configurando el silencio, voy a sede judicial, ¿sí? Yo estaba pidiendo por esa habilitación de negocio, que no me dice nada, entonces yo voy a considerar que me la negaron. Voy, configuré silencio, ¿no? Pasó el tiempo, pronto despacho y tengo que esperar 30 días. ¿Yo estoy obligado a ir a la sede judicial? No, pero sí tengo que esperar 30 días, para que se configure el silencio. Se configura el silencio, puedo ir o no. Incluso yendo, la administración se encuentra delimitada, aunque esa interpretación que hace el administrado o administrada es la definitiva decisión propia, no. En el interín, o posterior a eso, o durante incluso la gestión de la configuración de silencio, puede decidir, y muchas veces lo hace, ¿se entiende? ¿Sí? Te puede decir, sí, te habilito, o no, también. Y ahí se da otra cuestión, y se pondrá en consideración el acto que se decide o no. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O lo dije muy rápido? ¿Lo entendieron, gente? Dígame. Sí, profe. Solo lo de la queja no lo entendí tan bien, o sea, me quedaron con algunas cosas. La Sí, queja pero es... una pregunta antes. Sí, bueno, dale. Decías lo del artículo 71, pero Sí. no sé de qué, porque yo tengo acá la ley 19.549. El decreto reglamentario. Ah, está bien. Porque la vivada criolla o la El cuestión decreto. dogmática que hizo, ¿cuál es la diferencia entre la 19.549 y la provincial? La provincial se constituyó el corpus, ¿sí?, dentro de la ley, tanto los contenidos sustanciales como los reglamentarios. ¿Qué hizo en la 19.549? Dejaron lo básico en la ley y todo lo demás en lo reglamentario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo modificar una ley que un reglamento, ¿sí? Entonces, está en el artículo 71 del decreto reglamentario, ¿sí? Disculpe, profesor. Sí. El decreto 1759 del 3 del 4 del 72. Sí, con un montón de reformas. En realidad es el decreto reglamentario 1759, que está reformado en el 91. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Artículo 71. Y ahora te paso a explicar a Agostina y a los compañeros y compañeras. Repasando la queja. La queja, ¿sí?, es una herramienta de tinte procedimental en el procedimiento administrativo, ¿sí?, que se da específicamente ante las situaciones de inactividad en los supuestos de interposición de recursos administrativos. ¿Sí? Sí. ¿Qué sucede? Que cuando el inferior, en la sustanciación del trámite del recurso, o no decide o está tardando, ¿sí?, el ciudadano, la ciudadana o el habitante puede interponer una queja. ¿Sí? ¿Ante quién? Ante el superior jerárquico. ¿Para qué? Para que el inferior resuelva. Porque nosotros tenemos que, lo que reconoce el ordenamiento es que en la sustanciación ya de un recurso, también puede... ¿Un recurso qué pasa acá? Si yo estoy recurriendo, hay un acto. ¿Sí? Yo recurro a un acto, no es que no hay acto, hay acto. ¿Sí? Pero la inactividad viene a partir, ¿sí?, de la etapa recursiva. La dirección me clausuró, la municipal, esta dirección me clausuró el comercio. ¿Sí? Hay un acto. Lo recurro. Y vos me preguntan, che, Juan, ¿cómo viene el recurso? ¿Sabés que lo tiene en el expediente con mi plazo legal para que ellos lo resuelvan y no lo resolvieron? ¿Se entiende? Porque la otra subsiguiente al recurso, esa dirección que te va a decir, sí, tiene razón usted, ¿sí?, modifico el acto o me mantengo en mi posición y el acto sigue
en los términos que fue notificado. ¿Se entiende? Sí, Juan, Muchas veces la perfecto. administración decidir una cosa u otra, se hace la gran dormitrescu, como decía un amigo mío, en rumano. Duerme. Entonces, vos, te estás haciendo, voy en queja superior y en un plazo de 5 días tiene que resolver. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Con qué herramientas contamos frente a la inactividad? Silencio, amparo por mora, queja. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Juan, Porque, gracias. bueno, muy bien. Sí, señor. Bueno, me alegro mucho. Pero bueno, tengan en cuenta cómo se configura el silencio, ¿sí? Eso. ¿Se entiende? No es espontáneo, vos lo tenés que configurar. Che, vos reconocés una inactividad material. Che, esto tienen que decidir. O sea, acá no están haciendo lo que la ley manda. Estamos tomando un café. Y no, la verdad que la habilitación del comercio, vos ya presentaste todo lo verdad, ¿sí? Tomo el cafecito, lo distingo. Voy al abogado, a la abogada. Material, no es la nada. Che, ¿sí? Ahora, para que haya silencio, tiene que sustentarse, además de esa inactividad material, por supuesto, darse en el marco de una actividad formal. Es decir, eso tiene que incoarse en un expediente administrativo, ¿sí? No es solamente cafecito, tiene que ser administrativo, una pretensión incorporada en un expediente administrativo, para este caso la habilitación. Tiene que pasar un tiempo, de acuerdo a lo que establezca la normativa, o en su defecto 60 días. Ese tiempo, ¿qué tengo que interponer? Que yo dije. ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que interponer? Empieza con B. Un pronto despacho. Solamente un pronto despacho. Esto tipo, ¿vieron cuando si usted no pone la sal no va a quedar bien? Bueno, si no pone la levadura no existe el silencio, bueno, fundamental harina, el tiempo, ahí va. Perfecto, ahora le tiene que dar forma y cortarla. Para eso tiene que ser un pronto despacho. Inmediatamente tiene la vía para ir a la sede judicial. ¿Me está diciendo que no? No. Un plazo más, la administración, mire cómo el ordenamiento le está diciendo a la administración, entre líneas, a veces la administración se puede colgar. Pasó el plazo, vos le decís, che, se venció el plazo y tenés 30 días, si no es un plazo menos, conforme al ordenamiento, para resolver. ¿Se entiende? Y recién ahí tengo configurado el derecho, el silencio. ¿Es una obligación? No, es un derecho mío. Yo lo puedo configurar y lo puedo usar o no. Puedo haber pedido el pronto despacho y después no ir a sede judicial, ¿se entiende? Eso es porque eso no es una obligación, y eso también se remite con la naturaleza jurídica, que no es un acto presunto. Encima que no me contesta, que no está solventando el derecho a la petición ante la autoridad y no está cumpliendo con su... Yo tengo que estar obligado, no, es un derecho mío. Si yo lo quiero hacer, porque tengo tiempo, ganas o dinero, lo que sea para hacerlo, ¿sí? Bueno. Ahora vimos el pronto despacho, el amparo por mora, que es un pronto despacho judicial, ¿sí? Frente a la mora o la actividad de la administración, ¿correcto? Está en el artículo 28. Lo que hace el juez o la jueza es emitir judicialmente frente a un plazo determinado vencido a que la administración resuelva. Nunca, y no lo hagan por el escrito judicial, o sí, ojalá yo fuera el defensor o el abogado de ustedes en contra, o el secretario maligno que proyecta la sentencia, porque lo hace muy seguido, en configurar el amparo, identificando el objeto de la pretensión con el amparo. No, me tienen que dar... No, uno hace configuración de amparo por mora, no está diciendo... A ver, dicho malignamente, un poco simplista, no le va a decir el juez o la jueza, dele la prótesis, dele la habilitación del comercio. No, lo que va a decir, resuelva, porque acá hay un plazo vencido. ¿Se entiende? Obviamente, porque a mí lo que me interesa es que resuelva. ¿Sí?
queda claro. Y después tenemos la queja en el ámbito del recurso, donde existe un acto, pero el inferior no lo resuelve en tiempo y forma, y tiene el administrado o la administrada la posibilidad de ir ante el superior jerárquico para que se resuelva. Esos son, digamos, esta delantera, estos tres herramientas con que contamos para combatir la inactividad. A ver, un segundito. Estoy quedando sin batería. ¿Me esperan un segundito? Sí, profe. ¿Me esperan un segundito? Sí, profe. Gracias. Un segundo. No, voy a presentar un recurso de mora. No. Dale. Pasen y cuenta con el derecho, yo como administración, el plazo posterior. Esperá tiempo, pedí. ¿De qué? Dejá, Lili, ¿te pones a hablar con el celular? No, acá, dejá de echar las pelotas. Hacé un poco, dejá. Guillermo, Todo tenés el micrófono sí. abierto. Gracias. Volvió una noche, no lo esperaba. Bueno, no, tuve que llamar un remis para mi mujer. Bueno, así que bueno, la vida misma. ¿Volvemos? ¿O ya estaban descorchando champagne? A ver, no se escucha, Guillermo. A ver. No se puede. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, pero Sí, Guillermo está profesor. muteado. Sí, Juan, se Bueno, escucha. está muteado, diría mi hija. Está muteado, Guillermo. Ahí va. está. Ahí está. Ahí va. Porque te veía hablar y ya capaz que era una cuestión genérica. Bueno, volvimos.
y fuimos millones. Continuamos, ya vimos la parte de la actividad. La unidad también en una parte habla de actos reglados y actos discrecionales, eso ya lo habíamos visto, así que voy a pasar por alto esta explicación. Después, la concepción del negocio jurídico del acto administrativo, bueno, lo menciono, es más bien dogmático y tiene que ver cómo se configuran los efectos jurídicos del acto y cuál es el rol de la voluntad, ¿sí?, del sujeto, y si eso es posible trasladarlo en el marco de un acto administrativo. Y esa es la doctrina alemana donde empieza a analizarse si los efectos jurídicos, ¿sí?, que se dan en el marco de un acto administrativo son similares a la constitución de efectos jurídicos que se dan en los negocios jurídicos del ámbito civil, ¿sí? Lo resumo muy fácilmente. ¿Y cuál es el rol de la voluntad? ¿Y cuál es el rol de la voluntad para establecer la actividad administrativa? También para distinguir que los actos administrativos eran un querer y otro cuál era la intención o la voluntad y el rol en los efectos jurídicos. Es decir, la voluntad subjetiva, entendida como la manifestación de la persona para configurar los efectos jurídicos, es o no trasladable en derecho administrativo. La verdad es que la doctrina en general, eso fue un paso adelante para analizar, ¿sí?, el concepto de los efectos jurídicos, ¿sí?, por parte de la doctrina alemana, que también tuvo alguna residencia en España, pero que en la actualidad ha quedado desplazada en la inteligencia de que la voluntad, ¿sí?, después lo vamos a ver en los elementos o no del acto, es un presupuesto del acto, porque ¿qué dijimos que siempre en un acto administrativo? Una declaración, ¿sí?, pero que el acto administrativo no configura, no se estatuyen sus efectos conforme a la voluntad subjetiva, ¿sí? No estamos, como en el derecho privado, ¿sí?, supeditados al acuerdo de voluntades, o incluso desde la voluntad psíquica o subjetiva, como la configurado del efecto jurídico, sino es precisamente la legalidad o la juridicidad la que conforma a través de cada caso en concreto los efectos jurídicos que van a las relaciones administrativas, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, para que lo tengan en cuenta, vamos a ver qué es el dictamen. ¿Qué es un dictamen? ¿Qué les parece que es un dictamen? ¿Qué les parece? A ver, por ahí, lo voy a decir con mis palabras, por ahí digo algo. Siempre, dale. Dale, Daniel. Una resolución que se toma en el medio administrativo. Sí. ¿Puede Resolución. ser? Sí, un dictamen. Es muy Bueno. redundante, porque me imagino que resolución también es... No, pero pará. Tipo, viste como, bueno, el que hace terapia. Porque también también es un proceso discursivo el derecho. Bueno, pero está ahí, dijiste una palabra que la vamos a analizar, resolución. Bueno, ¿otra? ¿Qué es un dictamen? ¿Sí? Estamos comiendo un asado un domingo. Es Un dictamen. Es una decisión que se adopta. Una Puede decisión ser que sea una opinión que puede dar ¿Quién dijo eso? después, Saldivia. Vivian, sí, a ver, decime, sí, Vivian. ¿Es una Eso. opinión? Que puede llegar, o sea, un dictamen no puede ser una opinión o algo que puede dar un juez. Bien, bueno, una opinión. ¿Alguien más? ¿No? Oh, qué pesado este Juan que me pide de hablar, loco. Yo estoy tomando mate en pijama en casa. Bueno, acá Guillermo, Vivian, digamos, dijeron algo importante que nos permite, como decía una amiga mía, a veces es importante lo que se dice como lo que no se dice, digamos, porque lo que se deja adentro o afuera. Y está bueno para delimitar el concepto. El dictamen es una opinión, ¿sí?, fundada, ¿sí?, en un saber especializado,
que requiere la administración con la finalidad de emitir un acto o tomar una decisión. Entonces las palabras son importantes, un poco Guillermo o Daniel hablaban de resolución, pero si ustedes escucharon bien, Vivian dijo una opinión, y un poco es esta parte de esta definición que yo acabo de decir. Porque antes que nada, tenemos que saber qué es un dictamen. Un dictamen no es un acto administrativo, no es un acto definitivo, no es una declaración de voluntad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, ¿sí? Sino tenemos que visualizarlo como una actividad preparatoria, ¿sí? Como un acto interno de la administración. Lo que digo, y ustedes lo verán, en muchas ocasiones se ha recurrido a dictámenes, ¿sí?, de determinados organismos, confundiendo, digamos, lo que se dice, ejemplo, mire, la Junta de Disciplina decidió o dictaminó, ¿sí?, que, a ver, porque tengo siempre las mismas cosas. Salud, por suerte estamos. Ay, Quedó, yo fui grande. por ejemplo, No, la gata acá lo veo el doctor Lespi, por ejemplo. El doctor Lespi, acá vamos a dictaminar la Junta de Disciplina, ¿sí?, que no merece otra cosa que la cesantía, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, la cesantía del empleo, un empleado que ha cometido graves faltas, ¿bien? Eso es la Junta de Disciplina. Pero ese dictamen, esa opinión fundada, que es largo de explicar, porque tiene un procedimiento, ¿sí?, va a conformar un dictamen o una opinión sobre la cual el órgano competente para imponer esa sanción va a decidir. ¿Se entiende? Entonces, si bien el contenido es fuerte, para decirlo de una manera, y es sustantivo, y muy frecuentemente, la autoridad competente, es decir, aquella que sí va a emitir el acto, va a tenerlo en consideración, va a ser calcado, supuestamente, o no. Eso no transforma al dictamen en un acto, ¿se entiende? Entonces, viendo esa naturaleza, es muy importante. Y hablé de opinión fundada, porque el dictamen puede tener diferentes contenidos, ¿sí?, conforme a la especialidad y a la resolución de que yo vaya en busca. Puede ser un dictamen de ingeniero, puede ser un dictamen de cualquier profesión, ¿sí?, de acuerdo y atenta al procedimiento administrativo particular y lo que yo tenga que decidir. Ahora, y esto, como si fuéramos el personaje de la... ¿Es la Bella Durmiente o en Cenicienta, el espejo? Cenicienta, ¿no? Sí, en Cenicienta nos damos un besito como la mala, la mamá, la madrastra de Cenicienta, y decimos, ¿saben cuál dictamen es fundamental y es permanente, donde prima el principio de juridicidad en la administración? ¿Cuál es? De todas las actividades y actividades con un saber específico. ¿Qué dictamen? No entendí. ¿Cuál es el dictamen que siempre tiene que estar? ¿A vos qué te parece, Guillermo? Y mirá, es como si mirá, la actividad nuestra, y me doy besitos a mí mismo, digamos. ¿Cuál es la actividad que siempre tiene que estar el dictamen inherente? ¿Sí? A un acto administrativo. ¿Cuál? No, está mal lo que dije. ¿Cuál dijiste? Yo dije que el dictamen es una opinión ¿De los jueces o los Lo que pasa tribunales? es que son... Había dicho. Jueces no, estamos acá en la actividad administrativa. Claro, discúlpeme, son medidas previas que se toman para... Sí, es una opinión fundada. O sea, yo tengo que decidir algo, ¿sí?, y pido una opinión fundada en un saber específico, ¿sí?
Exactamente, yo no conozco del tema, entonces pido una opinión o recurro a un conocimiento En un determinado. procedimiento para decidir algo, que es el acto. Exactamente. Que es el acto. el acto que decide, certifica, modifica, ¿sí? O declara, etc. Tiene un montón de contenido. Pero necesito que vos, Guillermo, en una entelequia, que tenés una opinión fundada, por ejemplo, en una ruta, necesito que vos me digas tal situación. O en un estudio de impacto ambiental necesito el dictamen de una junta, ¿sí? Donde estén ingenieros, hasta antropólogos, o sea, etcétera, etcétera. Necesito la expertise para decidir, ¿sí? Por lo tanto, no hice ni circunscribí el dictamen a una especialidad en particular. Ahora bien, hecho esta clarificación, ¿qué saber específico, pregunto, y acá como la madre de Cenicienta, miren en que me voy a robar la representación, ¿qué saber a ustedes les parece, dado esta pregunta que hago yo, que debe ser permanente? ¿Qué dictamen, de qué especialidad vamos a estar hablando siempre, cuando, cuál es el principio fundamental de la actividad administrativa? La juridicidad. ¿Qué dictamen tiene que estar siempre? ¿El de quién? Del ¿De qué? ente. Empieza con J. Empieza con J. El dictamen. El dictamen. Jurídico de la administración. Muy bien. Parece esos programas de Canal 7 que están haciendo las preguntas. Muy bien. Jurídico. Sí, jurídico. Por eso trabajamos, Si no gente. carece Hace de 20 años que juridicidad, trabajo. El dictamen jurídico. Y esto no es una ocurrencia mía, ¿sí? Y acá vamos a la gran Kelsen. Leamos el artículo 7 de la 19.549, si me permiten. 19.549, Daniel, la ley de procedimiento. Artículo 7, inciso D. Hago una aclaración. Los dictámenes, ¿sí?, tienen, como ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, una doble finalidad, ¿sí? No solamente ilustra a la administración, ¿sí?, sino también, ¿sí?, porque cualquier opinión o saber experto a las aras de tomar la decisión, ¿sí?, mejora la gestión administrativa, sino también, ¿sí?, clarifica la pugna y la decisión en torno a los derechos de los ciudadanos. Es decir, o sea, sirve en limpio a la administración como a nosotros, ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? El dictamen forma parte de un conjunto, ¿sí?, de una medida específica, de un derecho muy importante, que después lo vamos a ver dentro de los elementos, que es el debido proceso adjetivo, ¿sí?, que vamos a encontrarlo regulado acá, en el artículo 7, inciso D, pero, hablando bien en fuentes, esto no es algo reglamentario, sino es de raigambre constitucional. Artículo 18, artículos, siempre me olvido, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 del Pacto de San José, Costa Rica, ¿sí?, la Comisión Interamericana, ¿sí?, que es el debido proceso. El debido proceso no es solamente el proceso judicial, sino también y fundamentalmente el procedimiento administrativo, ¿sí? Y uno de esos es que la decisión, además de producir prueba, ¿sí?, de que las partes puedan ser oídas, todas aquellas pequeñas garantías que se derivan de este principio, una es que la decisión sea fundada. Y para que la decisión sea fundada, ¿sí?, se requiere, conforme a los procedimientos administrativos, que existe un dictamen, ¿sí? Ahora bien, dentro de esa decisión fundada, en particular, lo que establece el ordenamiento administrativo es la obligatoriedad, ¿sí?, del dictamen jurídico, como un elemento fundamental del elemento a procedimiento. Si no hay dictamen, ¿sí?, el acto es nulo, ¿eh? Y eso lo he dejado claro, ahora que lo vi a Antonella me estoy acordando,
le voy a decir por qué, en un fallo con de estudiantes, ¿sí? Cuando antes que estuvieran el hermoso estadio que tienen, hubo unos problemitas de impacto ambiental y bueno, idas y vueltas, ¿sí? En uno de los fallos de la Suprema Corte, bueno, había una fundación que impedía la construcción del estadio, este maravilloso. Qué envidiosos. Somos envidiosos y... Qué envidiosos. Estoy describiendo, esto que, a ver, alguien que mis palabras son irónicas, no, estoy describiendo. En un momento, en uno de los informes de la municipalidad, se omitió el dictamen de impacto ambiental. Entonces, la Corte puso en valor esta cuestión. El dictamen está, lo vemos, ¿qué nos dice la ley 19.549? Nos dice en el inciso de, antes de su emisión, deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos. O sea, lo que dijimos antes, el debido proceso adjetivo, el derecho a ser oído, a producir pruebas, etcétera, ¿sí? Y los que resulten implícitos del ordenamiento. Eso en general. Después vamos a ver en cada caso particular. Ahora dice, sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, miren, hace este hincapié, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico, cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos. O sea, ¿qué decimos que el acto siempre genera efectos jurídicos? Ya vimos la reconfiguración de la esfera de los derechos, o sea, siempre que se afecta de manera concreta o potencial un derecho, sabemos que el acto administrativo, ¿sí?, es un acto jurídico en términos de modificación, extinción o creación de cuestiones jurídicas. Lo que me está diciendo el ordenamiento, más allá de la garantía de procedimiento, incluso de lo que determine cada situación en particular referente a la necesidad de otros dictámenes, ¿sí?, lo que es, ¿sí?, esencial es el dictamen de los órganos de asesoramiento jurídico, ¿sí? Por ejemplo... Pero discúlpeme, ¿a qué se debe? Para que no se vean cercenados los derechos de los ciudadanos. Exactamente, pero por ahí está la doble esfera, Guillermo. El dictamen, esta opinión fundada, es un activo, para decirlo de algún modo, de la administración para que la gestión administrativa sea mejor, ¿sí? Y también es un derecho de los ciudadanos, claro, por supuesto. Lo que me está diciendo el ordenamiento, mire, el acto tiene que respetar las normas del procedimiento, o sea, debe respetar en particular y conforme a cada acto que analicemos, el debido proceso adjetivo, ¿sí? Que va del artículo de la Constitución, que es, vos tenés derecho a ser oído, a producir prueba, a que se resuelva en tiempo y forma, ¿sí? Es como un abanico, ¿sí?, de diversas garantías, de diversas manifestaciones de esta garantía. Una de ellas es que la decisión sea fundada. Y para que la decisión esté fundada, depende de cada acto, se le requerirá, o sea, no es lo mismo hacer una represa que construir una escuela, a organismos que tengan la expertise necesaria, ¿sí? Eso va a depender. Ahora, lo que me dice, lo que resulta esencial es que esté el dictamen de los organismos de asesoramiento jurídico. ¿Por qué? Porque, claro, dice, siempre que se afecte un derecho subjetivo de interés legítimo. O sea, siempre, digamos, ¿sí? Entonces, es un elemento esencial del elemento procedimiento, el dictamen. ¿Sí? En área del dictamen como decisión fundada. Y específicamente, y fundamentalmente, yo hacía ese chiste malísimo de analogía de como si yo fuera la madrastra de Cenicienta, dándome un besito como si yo fuera la ley, es el asesoramiento jurídico. Si vos tenés un acto administrativo, ¿y dónde está? ¿Qué dice? Si es una municipalidad, ¿qué dice la Secretaría de Legales? Si es en provincia, ¿qué dice la Asesoría General de Gobierno? ¿Sí? Si estás en Nación, ¿qué dice la Procuración del Tesoro? Eso, dictámenes, vuelvo a preguntar, ¿son los actos definitivos? ¿Son actos definitivos? ¿Sí o no? Veo. Sí. No. ¡No! ¡No! En teoría no. No son, Claro, los dictámenes no son actos administrativos. No son actos. Son meros actos preparatorios. La administración. ¿Qué significa? No los podés recurrir. No. No ilustran
la decisión No, que hay que tener que hacer. totalmente. Ahora, si faltan, después vamos a ver, generan un vicio en el acto, ¿sí? Exactamente. Y por lo tanto la nulidad del mismo. Ujú. El artículo, por ejemplo, en el orden nacional está en el artículo 7, inciso D. En la norma bonaerense, a ver si no me equivoco, está en el artículo 57. Artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo bonaerense, que es la 7647. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, es muy clarito en esto la provincia, pero es similar ilustro el rol del dictamen, ¿no? Dice, sustanciadas las actuaciones, el órgano o ente que deba dictar resolución final, o en su caso el ministro correspondiente, o sea, sustanciado todo, y ya antes de emitir el acto final, o es el acto administrativo, solicitará dictamen del asesor general de gobierno. Entonces, cuando se dice un acto en la provincia de Buenos Aires, se tiene que pedir el dictamen sustanciado mismo antes que se emite el acto a la Asesoría General de Gobierno. Eso no implica que se lo puede ir en consulta, etc. No es que es un organismo que solamente es previo al dictado de acto. Se puede ir en consulta ante una duda antes de incluso iniciar el procedimiento de sustanciación de un acto, sí. Pero antes de que salga el acto, tiene que tener el dictamen de la Asesoría General de Gobierno. Estás en un municipio, tiene que ser el área de legales pertinente. Estás en Nación, es la Procuración del Tesoro. No está en los dictámenes jurídicos, el acto es nulo. ¿Sí? ¿Queda claro? El 57 habla de la Carece de vista. validez. Sí, el acto también habla de la vista de la Fiscalía de Estado, que como vimos, tiene un contenido similar a lo que es una vista en términos de que es una opinión fundada, pero la vista como tal es una atribución constitucional que tiene particularmente la Fiscalía, ¿sí? Entonces no confundamos el dictamen jurídico de la vista fiscal, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda claro lo importante del dictamen? Ahora, un dictamen, ¿cómo tiene que hacerse? Bueno, la Corte es muy clara al respecto, la jurisprudencia y también la doctrina, en señalar algunas características. En primer lugar, el dictamen no puede ser la acumulación dogmática de hechos y de derechos. Es decir, esto lo dice Juan Ascune, un pastiche, digamos, una acumulación de información, ¿sí? Sino tiene que ser esa opinión fundada, ya sea jurídica o de otra índole, a través de una pormenorizada y consistente descripción de los hechos, ¿sí? Y de las razones que dan cuenta de su razonamiento. Con lo cual el dictamen, para ser tal, tiene que ser claro y tiene que ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que no es cortar y pegar, no es algo, incluso puede ser William Shakespeare, o, como ustedes vieron con gran pasión, Miguel Santiago Marinhoff. Se tiene que entender y tiene que ser autosuficiente, tiene que ser racional. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Acá está el dictamen. ¿Qué? Vos decís, porque ¿qué me va a permitir el dictamen? Analizar la congruencia de lo que se dictaminó con lo que se decide. Entonces, tiene que haber una autosuficiencia y el mismo tiene que ser una relación sustancial de razonamiento. Concordante de razonamiento. Concordante, sí. Ahora digo, ¿se entiende? No es una acumulación ni una trasplante de citas o de normas, ¿sí? Sino tiene que ser racional, puede ser mayor o menor complejo, puede ser menos o mayor específico, no es lo mismo un dictamen, ¿sí? Pedido a un ingeniero o una ingeniera que el jurídico, para nosotros, para el ingeniero, ¿se entiende? Ahora, el mismo tiene que tener claridad, tiene que ser sustentable y tiene que ser, como se suele decir, autorreferente y claro, ¿sí? Autosuficiente, perdón. O sea, vos lo lees y te queda claro lo que quiso decir. Le hago esta pregunta a todos y a todas, ¿no? Yo soy el órgano que dicta la resolución final o el acto final. ¿Es vinculante o no vinculante lo que dice el dictamen? Si el dictamen me dice rojo, ¿la autoridad tiene que decir rojo?
No, pero sin embargo No, tiene que porque es una opinión. A ver, ¿quién dijo Malena? Sí, para mí no es vinculante, pero sí como que tiene que tener gran peso a la hora de dar la decisión final, digamos. Bueno, ¿alguien más dijo algo? ¿Está de acuerdo con Malena? Eh, ¿O quién Yo era? tengo un punto de no, no vista necesario. diverso. A Exactamente. ver, ¿para qué dice Valeria? Sí, Decime, sí, sí, Valeria. sí. No, por ejemplo, yo soy bastante mal pensada, ¿no? Pero a nivel municipal, si vos necesitas un dictamen, generalmente se lo vas a pedir a quien sabés que va a ir en concordancia con lo que vos buscás. Entonces, el dictamen va a decir que sí y vos vas a decir que sí. No creo que vayas a buscar el dictamen de un especialista que está ¿Vos decís que va el borrador del dictamen y te agarra el funcionario y dice, cambiame esto? Sí. No, Bueno. ahí sí no comparto. La opinión, el dictamen que se dicta, el que va Pero a mi pregunta decidir, ¿es vinculante o no vinculante? Eso es lo que yo digo. sí es vinculante, ¿El pero dictamen? ¿No? Para no. mí no, sino Yo directamente. voy A ordenando ver, el debate. El señor Guillermo, compañero, dice que es vinculante. Malena me dice, discúlpeme. ah, No, que no es vinculante, no es no es vinculante, ¿eh? vinculante. Bueno, entonces No es vinculante. Porque, vamos ordenando la exposición un poco. Perdón, Guillermo. no, está Malena me bien. dice, no es vinculante, pero después hay que justificar, ¿no? Valeria me dice, mirá, Juan, ya pasando un plano sociológico, lo cual no es excluyente, dice, la verdad que en los hechos es muy difícil de que haya un dictamen diferente, a ver si te interpreto bien, Valeria, diferente a lo que decía. No tanto porque la autoridad le haga caso a quien emite el dictamen, sino que es al revés. Quien hace el dictamen va a ser un obsecuente o una obsecuente del funcionario. Y acá, Guillermo, redondeame la idea, Guillermo. Vos decías que no Claro es que vinculante. no es vinculante el dictamen porque cuando se toma la decisión, si ya bien tiene el asesoramiento jurídico, no se dejó de cumplir con los requisitos que se requiere para hacer Por eso, perfecto. Entonces, está excelente. Lo que vos decís es, mirá, Juan, hecho el dictamen, se cumplió, perdóname si dije otra cosa, el elemento de procedimiento. O sea, la garantía de procedimiento está. Sí, ahora lo que yo digo, eso está perfecto. Eso no es vinculante. Y lo que hay que decir, y retomo un poco lo que dijo Valeria muy bien, es que el dictamen, ¿sí? Es de un organismo técnico, es una opinión. No es vinculante, ¿eh? ¿no? O sea, no es vinculante. Después sí, hago el paréntesis, sociológicamente lo que dijo Valeria pasa. Pero Totalmente una de cosa no quita acuerdo. la otra. O precisamente que al no ser vinculante, se adapta o no. Pero también hay casos que las personas que están integrando un órgano de consulta no cambian de opinión, ¿eh? Ojo, no es todo. Entonces, pasa todo. O sea, digamos lo dogmático, lo que debiera y también lo que puede suceder, pero lo que debe es que el mismo no es vinculante. Ahora bien, ¿No? muy bien dijo la compañera Malena que cuando no seguís el dictamen, ¿sí? Después cuando veamos otros elementos del acto, la motivación o la fundamentación de la decisión tiene que dar razón suficiente del por qué esa parte del dictamen. Totalmente. ¿Queda claro? Sí. Tipo, en términos barriales, si vos no seguís el dictamen, casi que tenés el boleto picado. En términos argumentativos. Vos estás recurriendo a la expertise y la expertise te dice blanco y vos decís negro. O blanco o no negro. Está perfecto que no sea vinculante, ¿correcto? Porque quien tiene por vía indirecta o directa la representación colectiva es el órgano administrativo, queda claro, no el experto. ¿Sí? Eso está muy bien. Exactamente. Ahora, ¿qué dijimos? ¿El dictamen a quién sirve? ¿Te sirve a vos? O sea, a vos no te sirvió que te dijera blanco, ¿no? Carlito, como órgano, no te sirvió. Pero acordate que el dictamen forma parte de un derecho, tiene dos caras. A vos te sirve para la gestión, pero también le sirve al administrado, ¿correcto? Sí. Entonces, como tiene esa doble
dimensión a los efectos de decidir, y como también otros principios que vamos a ver del elemento, vos vas a tener que fundamentarle por qué te apartás. Bien. ¿Sí? No es blanco por esto y esto y lo otro. Y yo tengo, entonces por eso, vuelvo un poquito para atrás, es tan importante que el dictamen esté bien hecho, ¿sí? Porque muchas veces incluso el dictamen cuando está mal hecho, ¿sí? Perdón, esto tómelo una licencia poética, empioja el acto, ¿sí? Sobre todo cuando no es claro. Entonces no sabes si se está acercando al dictamen, y si ¿se entiende? Si vos haces un mal dictamen es un arma de doble filo. Porque también, siguiendo un poco de Valeria, a veces se sacan dictámenes que dicen la nada misma, ¿se entiende? Para no comprometerse o no comprometer, dicen la nada. Entonces, vos después lo recurrís como administrador. ¿Qué? ¿Se entiende? Está mal hecho el dictamen, Claro. o decidió una cosa, pero no está, pero decidió una cosa que es distinta a lo que dijo el dictamen, y si es distinta no lo fundamentó. Entonces, Profe, tipo, perdón, Mostaza Merlo, paso a paso. El dictamen tiene que ser bien hecho y el acto tiene que aludir al mismo, y después lo vamos a ver, no a una alusión genérica, sí, tiene que tomar lo que dice el dictamen y establecerlo de manera racional, y si lo rechazan, tiene que decir por qué. Total o Totalmente. parcialmente no lo acepta. ¿Queda claro? Sí, Sí, perdón. profe, Perdón, una Guille, consulta. dejé la copa. A ver. Sí, sí. Sí, justamente por esta cuestión que usted cuenta que a veces está mal hecho, ¿se puede pedir otro dictamen o siempre es uno y bueno, si bien Sí, es se una puede pedir opinión, otro. se puede pedir más de uno? Se puede, claro. Se puede, obviamente, porque quien quiera, salvo que te corre el plazo, a vos sos el soberano como órgano para decidir. Usualmente lo que pasa es que un poco lo que dijo Valeria. Hola, me mandaste borrador. No. Y ahí se empieza a bailar un tango subterráneo hasta que sale el dictamen, o vos te plantás, o el otro se planta, o tal vez el dictamen son malos. Son malos. Por eso a veces, como hay una parte en un libro de Bioy Casares, el escritor dice, nunca hay que descartar a la idiotez en nuestro análisis. Pero la propia y la ajena. ¿Vieron? Esto es una cuestión maquiavélica, maldad. Es una idiotez a veces, y genera maldad, y genera cosas, no maldad, y genera efectos negativos, ¿sí? Voy a anécdota. Uno lo establece así, pero muchas veces son malos. Por eso yo hice tanto hincapié en el dictamen. Y lo vuelvo a reiterar, gente, porque no uno o una de ustedes, como decir, no, soy especialista en derecho espacial. No sé, pareciera algo que posiblemente sea más recurrente en el futuro. Cada uno de ustedes va a trabajar de manera sostenida o eventual, ¿sí? Como asesor jurídico en un organismo público. Y su actividad, ¿sabe que lo van a estar haciendo en sentido general? Ya sea de manera directa o indirecta o trabajando para alguien, van a estar haciendo un dictamen. Entonces quiero que se acuerden de este morocho, así con mucho pelo que soy yo, y presten atención que los dictámenes, después lo van a hacer con la expertise de ustedes, etc. La trascendencia que tiene, cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Es el corazón de nuestra actividad en vía del procedimiento administrativo, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié. Y por eso muchas veces, consejo de medio como de cocina, cómo se corta, es, a veces uno hace dictamen genérico, lo hace mal, y genera un problema. No, vos mandame algo lavadito, y te estás el acta de defunción. Y a veces también es suerte que no hay otra forma de hacerlo que hacerlo lavadito, digo. Después, y es un poco lo que hablamos con Valeria, la parte sociológica, cómo se estira. O sea, yo creo que si ustedes hablan con Carlos, o esa persona que tiene mucho litigio, van a ver casos de toda índole, buenos dictámenes, malos dictámenes, absurdos, cosas bien hechas, truchadas, para decirlo un poco científico, etc. ¿Sí? Pero yo quiero decirlo cómo es la secuencia, la naturaleza jurídica del dictamen y la importancia que tiene con la decisión final. Y que no es vinculante, ¿sí? ¿Alguien me quería decir algo más? Porque yo me entusiasmo. Yo creo que sí. es también de cómo ese organismo se tome la naturaleza del dictamen, porque si vos al dictamen lo tenés como un paso obligatorio más, no te importa el contenido. En cambio, si vas a la esencia y querés una opinión fundada, te va a importar el contenido. Mirá.
de ahí. Ya el jurídico, o sea, es fundamental. Y aunque parezca mentira, Valeria, ¿sabes cómo muchas veces vos laburás en tándem antes de sacar el acto consultando con la Asesoría General de Gobierno, por ejemplo, en provincia? Y si bien no es estrictamente un dictamen, pero tiene mucho de eso, porque ya vimos cuál era la naturaleza jurídica, pero en términos técnicos muy similar con la Fiscalía de Estado, la vista. O sea, no es que esa cosa, imagen que existe, y por eso mismo están estas cosas. Pero, digo, también hay que ser honesto en la experiencia personal, porque además, todas las cosas que se deciden en la administración, uno ve los grandes titulares, pero se dicen minucias todo el tiempo. Se trabaja y se tiene en cuenta los dictámenes, no es que no se tiene, al contrario, te diría al contrario. Que hay de los dos. Lo jurídico, y otros, por ejemplo, si vos estás en una licitación importante, lo que diga la comisión de preadjudicación, después vamos a ver el contrato, cómo califican las ofertas. O sea, si vos decís otra cosa, bueno, en este país también es medio relativo, pero iba a decir vas preso. Bueno, se entiende. Digo, tiene importancia. O vas a tener que construir, miren ahora Costa Salguero, en la ciudad, le declaró inconstitucional la expropiación que hizo la ciudad, la corte, porque no tenía bien hecho el procedimiento y los dictámenes ambientales. ¿Qué me decís? Así vino como un torpedo a una línea de flotación y dejó un negocio inmobiliario mortal, ¿sí? Capaz que lo difirió, ¿sí? Digo, o sea, tanto nosotros como después estemos en la parte jurídica o asesorando al especialista técnico, tenemos que imaginar que la parte de asesoramiento o dictamen tiene una importancia mayor que muchas veces a que el propio funcionario o funcionario no le da, ¿sí? E incluso quienes dictaminan no le hacen entender la importancia. Y con esto no quiero ser naif, hagámoslo bien para que salga mejor. Pasa ¿Sí? que eso entra en columna de razón. Eso entra dentro de lo que es la ética del profesional que hace el dictamen. Bueno, hay de todo. Bueno, Porque, un elemento del acto que vos podemos ver, por ejemplo, Marienhoff establece la moral, pero bueno, eso para mí, mezclar moral y lo jurídico a veces es complicado, pero bueno. No, yo digo ética. No es que se excluyen, como que son planos. Ética, yo me refiero a ética del profesionalismo en cuanto a la función que estoy cumpliendo. Sí. Yo tengo que hacer un dictamen acorde al tema que me trajeron. Sí. Entonces, si hago lo que corresponde, no va a haber ningún planteamiento con el dictamen. Pero ahora, que a veces podés ponderar a dónde va dirigido y lo que se va a decidir. No es todo que vos te convertís en un juez. Vos sos vos ayudás a la gestión. Eso nunca lo hay que olvidar. Bien. Vos ayudás a la gestión, a que no cometa macanas. Exacto. A eso me refiero. Hay un diálogo, hay una ponderación de lo que dictamina. Lo que yo estoy diciendo es que las cosas se tienen que hacer bien, porque aún siendo hechas bien, y aún cuando en un principio a veces, yo no digo que cada uno se queme a lo bonzo, porque tiene que ser ayudante, que a veces aún las verdades más tempranas ayudan calamidades futuras, ¿sí? A veces, ¿se entiende? Ustedes cuando dictaminen no piensen que van a tener que siempre decir cosas que quieran oír, ¿sí? Como decía el presidente del Tribunal de Cuentas en una conferencia, ¿saben? Un auto tiene un freno, o sea, el auto tiene acelerador, ¿sí? Pero también tiene freno, porque ahora, si vos estás todo el día acelerando, te matás. Ahora, si vos te estás todo el día frenando, no arranca, ¿sí? Eso. Bueno, pasamos, ¿les parece, en esta última parte, ya terminada la unidad 8? ¿Sí? Entonces, la unidad 8, sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? No. Bueno. Fantasma de la red. ¿Qué? Fue un fantasma de la red. No, un fantasma de la red. Bueno, para mí, yo creo, más que un coso de la red, es la falta de que se multee el señor Guillermo, digamos, por ahí, es un sonido. Bueno, ahí estamos, ¿viste? Ahí está muy bien.
Bueno, gente, sigamos a la unidad. En la unidad 8 vamos a analizar y profundizar en los elementos del acto administrativo. ¿Sí? Es vital entender que la decisión o la declaración que representa el acto administrativo, vimos varias definiciones, ¿sí? Que el ejercicio del régimen exorbitante puede ser una declaración unilateral, bilateral, los efectos jurídicos pueden ser individuales o generales, eso lo vimos y vimos varios autores, pero lo importante es, como las notas en común, es que en cualquier caso, tanto los autores como la doctrina analizan el acto administrativo a través de un conjunto de elementos que lo constituyen. Es necesario, ¿sí? Tanto en el rol de la administración como administrados, en esa misma relación, entender que frente a la manifestación frente a la presencia de un acto administrativo, ¿sí? Y aún cualquiera sea la conceptualización que tengamos del mismo, todo acto va a estar articulado, configurado a través de ciertos elementos. Elementos que pueden ser reconocidos en una primera categoría, que son los elementos esenciales y los elementos accesorios. ¿Sí? Va de suyo que elementos esenciales son todos aquellos que, ante la ausencia de uno de ellos o su irregularidad, generarán que el acto administrativo no sea válido. Mientras que la ausencia o irregularidad de un elemento accesorio no conlleva necesariamente, o precisamente por eso, a la invalidez del acto. ¿Sí? Es una primera gran definición. Cuando ustedes vayan a estudiar cada uno de los autores, porque estoy seguro que leen varios tratados simultáneamente, van a ver, como siempre decimos, de que a cada maestro con su librito. Van a ver que cada autor, ¿sí? Metido en el arco iris, miren qué poético que estoy, parezco Spinetta, en el arco iris del acto administrativo va a encontrar en esa paleta de colores. Algunos van a decir, el acto está constituido, ¿sí? Para entenderlo y para analizarlo, en tal y tal elemento. Otro va a decir, sí, yo opino que es este y el otro. Ciertamente la mayoría coinciden en la gran mayoría de los elementos, pero sería falso decir que todos coinciden en todos, y que otra cosa, y a veces coinciden en los elementos y divergen en qué se entiende por cada uno de los elementos. Esta distinción que permitía reconocer el acto en elementos es obviamente que no solamente una construcción doctrinaria, sino que es una construcción doctrinaria, ¿sí? Que dialoga con las decisiones jurisprudenciales que fueron las primeras en Francia y después en Argentina, que empezaron a reconocer en el acto una arquitectura específica, que significa que el mismo está constituido por elementos, ¿sí? Y eso fue muy importante porque era lo que opinaba un autor, lo que decía otra jurisprudencia, en la medida que no existiera una codificación, si es que puede llamarse así, porque en este punto consideramos que es bisagra, ¿sí? En cuanto a la identificación de los elementos, y en esto soy dogmático, en principio, como bien dice Balbín, en que los elementos están donde tienen que estar, en la ley. ¿Y en dónde están los elementos? Los elementos los vamos a encontrar en la ley de procedimiento administrativo. Un claro ejemplo de cómo esta ley de procedimiento, tanto nacional o provincial, contiene no solamente normas de procedimiento,
sino norma sustantiva. ¿Por qué? Si contiene y me dice cuáles son los elementos, me está diciendo cómo debe ser el acto. O sea, cómo debe ser sustancialmente las decisiones de la administración. ¿Se entiende? Y esto lo encontramos. Por eso yo le digo que este objeto perdido, que es la ley de procedimiento, la tenemos que leer. No son tantos artículos, pero no que repitamos como loro, tengamos y ubiquemos lo que dice cada uno de estos artículos que yo les voy a hablar, porque está el contenido sustantivo de la materia. ¿En qué artículo lo tenemos? En la ley 19.549. Bueno, nosotros lo tenemos, los elementos, acá está en el título tercero, en el artículo 7 y 8 vamos a tener, que habla de los requisitos esenciales del acto administrativo. Artículos 7 y 8 de la ley 19.549. Vamos a la ley de procedimiento administrativo. A ver, Juan. Está en el artículo 103, 104. ¿Eso de qué ley, profe? De la ley de procedimiento administrativo provincial, la 7647. Le hago la primera aproximación dogmática regulada legalmente, en donde el ordenamiento, nos ponemos, sí, para mí dijo Casani, está macanudo. A ver, empecemos al revés. ¿Qué dice? Los elementos del acto estamos todos de acuerdo. ¿Está regulado en algún lado? ¿Cuáles son? O sea, la ley de procedimiento administrativo nacional y provincial, ¿tiene una definición de acto expresa? No. Podemos inferir por algunas disposiciones, quiénes fueron los autores, el momento que se hizo, pero eso está en discusión. Ahora, ¿el ordenamiento jurídico de forma expresa establece los elementos del acto? Sí. Primera aproximación. Ley de procedimiento administrativo nacional, la 19.549. Artículos 7 y 8. ¿Sí? Hago esta hincapié. Son estos artículos, ¿vieron que cada materia tiene como amores profundos con determinadas normas? Bueno, ya les di un par para que se enamoren. El artículo 10, el artículo de silencio, las 9 vías de hecho. Incluso les dije competencia, el artículo 3, 4. Pero el artículo 7 y el 8, como después vamos a ver el 14, el 15, son esos que tienen, es un amor fundamental, digamos, porque están estableciendo los contenidos básicos del acto administrativo. Cómo tienen que manifestarse y a partir del cual después podemos articular toda la teoría de nulidad y cómo nos vamos a defender. ¿Dónde está eso mismo está de forma tan clara? No, está un poco más disperso en la ley provincial. Y está en el artículo 103, 104, 108, ¿sí? De la ley provincial. Pero para que ustedes lo vayan viendo, ¿qué quiero decir? Cuando estudiemos, no le estoy pidiendo que es todo 200 artículos, pero les presten atención, ¿sí? No soy tan malvado, no somos tan malvados, estamos pidiendo 4 o 5 artículos, ¿sí? Pero cada artículo, ahora lo vamos a analizar, tiene una importancia fundamental en las definiciones, en caso de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Primero, requisitos esenciales, ya dijimos, y requisitos accesorios. Vamos por los esenciales. El primer, si se me permite, requisito esencial, ya lo vimos. ¿Qué tiene que ser vos recibís, por ejemplo, una sanción como empleado, o tenés un comercio y recibís una sanción de la municipalidad que puede ir desde una advertencia como la clausura. Vos ves esa decisión, te notifican del acto. ¿Qué es lo primero que te preguntás? Ya lo vimos un poco, vimos ese elemento, empieza con C. Competencia. Claro. Lo primero es decir, ¿cuál es, como si fuéramos, digamos, una verdad revelada, el principio rector de la administración? El principio que venimos discutiendo, se han cortado cabezas,
nos hemos sometido a clases absolutamente aburridas de derecho administrativo, pero en algo están insistiendo estas personas que se sacan la cabeza, luchan, mueren y dan clases aburridas. Fundamental, el principio de juridicidad. ¿Sí? Y entonces, como bien dijo la compañera, tenemos que volver al principio de competencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es la competencia? ¿Alguien se acuerda más o menos de qué significa la competencia? Tener una aptitud para poder ejercer los actos. Exacto. Esa actitud está delimitada por el ordenamiento, muy bien, Malena, por el ordenamiento jurídico, ¿sí? La aptitud legal que tiene los órganos de la administración para llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Esta aptitud legal, o como bien dice, como diga, la aptitud que el ordenamiento jurídico determina, ¿sí? Porque no es solamente la ley, sino la juridicidad, ¿sí? Lo tenemos en cuanto a su alcance y contenido en el artículo 3, o sea, 19.549, ¿sí? Ahí que habíamos visto también, los caracteres, ¿se acuerdan de la competencia? ¿Cómo era la competencia? Vos sos un órgano, está delimitado tu aspecto objetivo, el subjetivo es menganito, fulanito, tal órgano, ¿sí? Va a contar un aspecto material, y vas a contar una oficina, 10 autos, lo que sea. Ahora, la competencia es la aptitud legal, ¿sí? El marco de tu actividad, que no es un límite externo, ¿no? Sino es una vinculación, no es una vinculación negativa, no rige el principio de la capacidad. Yo hago todo aquello que no está prohibido por la ley. No, no. La administración, ¿sí? En razón de la competencia, hace únicamente lo que la ley o la normativa prevé. ¿Se entiende? ¿Cuáles eran los caracteres de la competencia, si se acuerdan? Uno empieza con O, tipo como si fuera el ahorcado, digo. O, el funcionario que tiene asignada una competencia, ¿puede decidir ejercerlo o no? Obligatoriedad. Es obligatoria. Es obligatoria. Primero, obligatoria. ¿Puede renunciarla? No, y sí, Es mañana no. irrenunciable. No, o sea, vos lo tenés que hacer. Es irrenunciable. Claro, una vez asignada, tal como lo establece la ley y los contenidos y alcances que el ordenamiento lo establece, ¿sí? Si tiene que, y es así. Habíamos visto respecto, ¿se puede prorrogar o es improrrogable? No, no Como sé. regla. Es improrrogable. A vos te asignó, pero tiene un matiz que habíamos visto. Uno empieza con la D, una forma de prorrogar la competencia. La delegación y la vocación. Claro, la delegación habíamos visto que era de carácter excepcional, que requería, ¿sí?, de una autorización normativa. No es que es una ley, pero sí, la propia ley de procedimiento, o sea, requiere de un acto previo que determine de manera carácter permanente la transferencia de que no se transfiere la titularidad de la competencia, sino qué cosa, chicos, chicas, el ejercicio hacia uno inferior, otro órgano, no media la relación estrictamente jerárquica en materia de delegación, ¿sí? Pero es una cuestión excepcional, ¿correcto? Que requiere una autorización expresa, ¿sí? Tipo, bueno, por decreto el gobernador delega la firma de tales convenios en el ministro. Ahí está, una autorización en la ley de procedimiento legal, y un acto que sustente esa delegación, de ese título. ¿Quiénes son responsables? Delegante y delegado, ¿sí? Bien. La vocación era la posibilidad del órgano jerárquicamente superior, y también algunos autores también admiten la posibilidad de la vocación en las relaciones entre un ente centralizado y descentralizado, es decir, no hay una relación jurídica, sino de tutela, ya sea una relación jerárquica o de tutela, es la asunción por uno superior, o en el ejercicio de la tutela, respecto a otro, de una competencia que le corresponde al inferior o al tutelado. ¿Se entiende la vocación? La vocación es al revés, salvo que no existe una norma expresa, procede siempre. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. ¿Qué tipo de competencias hay? ¿Cómo habíamos clasificado? Una competencia hay material, que tiene que ver respecto al conjunto de actividades que son asignadas. Actividad no, la aptitud legalmente propiamente dicha,
O sea, lo que el ordenamiento reconoce que puede hacer tal órgano. La competencia puede estar determinada, puede ser de grado, ¿sí? Sobre la base de la articulación en órganos sobre el principio de jerarquía, vamos a entender que la asignación, la actitud y aptitud legal de cada uno de estos órganos, ¿sí? Se articula o se articula, ¿sí? De manera jerárquica. Para que usted lo vean, y lo hemos visto y vuelvo a repetir, en ese caso la competencia del superior subsume a la del inferior. Si ustedes leen una ley de ministerio y ven los decretos y las resoluciones de cada uno de los órganos inferiores, verán que las normativas y fines del ministro, ¿sí? Se va desagregando con más especificidad cuanto más órgano inferior es, ¿se entiende? Se va achicando, ¿sí? Ahora, lo que hace el inferior está subsumido en la competencia del superior, ¿se entiende? ¿Queda claro? Cuando ustedes ven las misiones y funciones del ministro, muy grandes. Entonces, pues, mirá, lo que hace la Dirección General de Cooperación Municipal, y yo lo subsumo en el punto 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente con una relación jerárquica y de división de trabajo se establece la desconcentración en órganos de las funciones específicas. Esa es una relación de grado, la articulada a través de la jerarquía, ¿sí? O también podemos reconocer que no existe una relación de jerarquía, cuando existe una relación entre un ente descentralizado y otro descentralizado, etc., ¿sí? Y después tenemos la competencia en relación al tiempo, cuando el ordenamiento establece el ejercicio de la actitud legal, ¿sí? Conforme a un plazo determinado. Ya sea porque esa se puede hacer entre un tiempo y otro, ¿sí? Por ejemplo, se van a hacer descuentos de planes de ARBA, ¿sí? En un periodo que va de un mes. Doy un ejemplo. Hola, profe. ¿Se colgó? Se trabó, Parece creo. que se colgó, sí, se colgó el micrófono. Está ahí igual, está conectado. Perdón que se salió, me quedé sin señal. Bueno, veamos en relación de la jerarquía, en relación del tiempo y también la que está articulada por el territorio, ¿sí? Estas clasificaciones, mirá, se está riendo Daniel de algo, no sé, le están mandando mensajes, Daniel. No, rebotón yo. No, digo que esta clasificación de la competencia, ¿sí? Es significativa, no solamente para tomar un examen, sino después vamos a ver que conforme la irregularidad sea de la competencia en la materia, en el grado, en el tiempo, o en el grado, si tiempo, grado o territorio, será diferente, ¿sí? La consecuencia jurídica respectiva. Doy un ejemplo y me adelanto a las nulidades. Si la irregularidad, por ejemplo, viene y la decisión, ¿sí? Corresponde de un órgano que no tiene asignada la competencia material, ¿sí? Eso va a ser, me adelanto, de nulidad absoluta, es decir, no tenés competencia. A ver, ¿dónde está? No tenés, ¿sí? Ahora, si, por ejemplo, la nulidad o la observación en términos de competencia de aptitud legal tiene que ver con la jerarquía o el grado, ¿sí? La misma puede ser subsanada. Entonces, los efectos no va a ser una nulidad absoluta, va a ser una nulidad relativa. Eso lo vamos a ver, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, sí, lo hizo la dirección de línea, pero eso no lo puede hacer la dirección de línea, lo puede hacer el director general, ¿sí? Esa decisión es confirmada por el de arriba, ¿sí? El jerárquico superior, y se subsana, ¿se entiende? ¿Sí? No es lo mismo si lo hizo en un lugar o en otro, etc. Entonces, depende el tipo, la competencia en sentido general, y en particular,
de qué tipo estamos hablando para establecer las consecuencias jurídicas. La relativa es la que se subsana. Claro, la relativa se subsana. Por eso yo daba el ejemplo del grado. O sea, no es lo mismo tener una incompetencia a razón de la materia que la del grado. Igual eso depende de cada caso. ¿A qué voy, Daniel? A que esta distinción de tipos de competencia va a ser determinante cuando analicemos el elemento competencia, ¿sí? Miren, en el artículo 7 arranca así. En el 3 nos delimita lo importante que es la competencia y alcance de la competencia, ¿sí? Que todo el ordenamiento. Y el 7 me dice, dentro de los requerimientos esenciales, me dice, en Texas estoy, ahí está. Competencia. Dice, son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes. Primero, ser dictado por autoridad competente. O sea, lo primero que nosotros como ciudadanos, ciudadana, jurisconsultores, decir, che, este órgano es competente. Lo primero. O sea, hizo tal cosa, te sancionó, te clausuró, te reconoció, te emitió tal documento de identidad. Lo primero que tenemos así, principio de legalidad, ¿es competente? A ver, ¿puede hacer lo que hace? ¿O puede hacer o no hacer lo que no hace? ¿Sí? La primera pregunta. ¿Queda claro lo de la competencia? Bueno, ahora nos quedan unos minutitos y vamos a ir aproximando a otro elemento, que es el elemento causa, ¿sí? Que está en el artículo 7, inciso B, de la 19.549. La causa, ¿sí? En derecho administrativo, no tiene el mismo contenido o alcance de lo que ustedes posiblemente hayan visto del elemento causa-fin en el derecho privado, ¿sí? Que son las finalidades, el acto jurídico y demás. No. ¿Qué es la causa, ¿sí? En un acto administrativo? ¿Qué vamos a reconocer frente a una decisión administrativa cristalizada a través de un acto, ¿sí? Como el elemento causa? La primera definición la da la ley, ¿sí? Y nos dice, causa, inciso B, deberá sustanciarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Repito, lo digo literalmente y después lo sintetizo. Entonces, todo acto deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. La causa son los antecedentes de hecho y el derecho aplicable que dieron lugar a la decisión. Un ejemplo, que todos los libros lo hacen, la jubilación. ¿No? ¿Me dan la jubilación? ¿Sí? Bien, entonces yo empiezo. ¿Dónde trabajaste, Juan? Y toda mi vida en la provincia, Administración Pública Provincial. Sí, fenómeno. Entonces, ¿qué órgano competente va a ser el que te va a dar la jubilación? ¿O alguno sabe? ¿El IPS? El IPS. Bien, entonces, claro. ¿A dónde lo vas a pedir, Fede? A IPS, competente. Razón de la materia, grado. Después vas a determinar si lo tramitas en alguna de las sedes. Por eso te digo, depende de todo. Bueno, pero el rasgo general, competente. Bien, correcto. ¿Cuál es la causa? Yo dije que eran los antecedentes de hecho y de derecho que toman la decisión. La normativa me va a decir, mire, usted para beneficiarse con la jubilación va a tener que tener 65 años de edad y 30 años de aporte. ¿Esos qué son? Como dicen los autores, se puede dar vueltas o no vueltas, pero los hechos son los hechos. O sea, tenés 30 años de servicio y 65. Entonces, en el análisis, che, Juan Ascune, ¿quién trabajó? ¿Y qué más se requiere? Que hayas aportado al sistema provincial, ¿sí? Entonces, a ver, Juan Ascune, ¿quién le dio la jubilación? El IPS, perfecto. ¿Reúne los antecedentes de hecho? ¿Sí? 30 años, ¿sí? 65 años, aportes, y también dice antecedentes de hechos y derecho aplicable. Después vamos a ver que no tiene que ver con si es válido o no la norma sobre la cual se decide, sino qué derecho está aplicando, ¿sí? Si después vamos a ver los vicios, que es el derecho sobre el cual se asientan los requisitos ¿saben cuáles van a ser los antecedentes de derecho? La norma previsional.
que es la que determina los requisitos de hecho y de derecho, ¿se entiende? La ley tal y tal. Si yo, imaginen, viene el acto hermoso, el IPS, tengo estos requisitos, e invoco con fundamento en la decisión en una norma derogada, o en una norma que es de raigambre de otra nacional, hay un vicio en la causa, porque el derecho aplicable no corresponde a la causa del acto, ¿se entiende? Los antecedentes, de hecho, bárbaro, Ascune tiene 30 años, tiene 65 años, ya me estoy jubilando. Bien, lo hace el IPS, pero invoca, ¿sabes qué? Los copiaron y pegaron, los mamertos pusieron una ley ya derogada. ¿Sí? Entonces hay un vicio en la causa. No confundir con la competencia, que la competencia está determinada por otra norma y yo la puedo atacar por otro argumento, pero decidió hacer lo que dijo teniendo en cuenta una normativa. Cuando yo invoco una normativa derogada, ¿sí?, o no aplicable en términos de competencia, existe un vicio en la causa, porque la causa que son los antecedentes de hecho y el derecho aplicable, ¿se entiende? ¿Queda claro? Bueno, porque Sí. después vamos a ver, cuando existe una infracción a lo que el ordenamiento determina, no va a ser un vicio en el derecho invocable, aplicable, sino va a ser un vicio en el objeto, en lo que se decide. Pero eso lo dejamos, como dicen las series, para la próxima. ¿Sí? Le hago una consulta, profesor. Sí. Los que quieran huir, pueden huir con impunidad. Con relación a lo que usted está hablando, que Instituto de Previsión Social de la provincia, ¿está relacionado con la ANSES? Porque uno a veces va a la ANSES a pedir cuántos años de aporte tiene, qué es lo que trabajó, y ahí le informan todo. Claro, lo que tiene el ANSES es la unificación de los aportes para determinar a qué caja o a cuáles cajas se aportaron a lo largo de su vida laboral. Claro, pero eso sería como elemento para el tema del IPS, Claro, a eso me refiero. exactamente, sí. Bien. Bueno, les hago una consulta antes de irse. Yo sé que me van a odiar, pero vieron que al principio de las clases yo les había pedido, y ustedes fueron muy